Muy bien, entonces vamos a iniciar con el capítulo de axiomas de orden, desigualdades e inecuaciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir la idea de desigualdad. Entonces, los axiomas de orden son, primero, si X es un número real, entonces yo tengo tres opciones. O ese número es positivo, o ese número es cero, o el inverso aditivo del número es positivo. Esto es lo mismo que decir que el número es negativo. Entonces, si yo tengo un número real, este número real tiene tres posibilidades. Puede ser un número positivo, puede ser cero o puede ser un número negativo. Y eso yo lo puedo expresar a través de un gráfico en la recta numérica. Es decir, yo tengo un número cualquiera, ¿ya? Entonces, mi número real puede encontrarse acá, son los reales positivos, puede encontrarse acá, son los reales negativos, o podría eventualmente encontrarse justo al medio, que es en el cero. ¿Se entiende, no? Este Hasta, profe, ajá, dime. ¿hay considerada el infinito? Es que el infinito no es un número. ¿Pero pueden ser infinitos números Ah, claro, pero reales son o infinitos. tiene límites? Llega hasta, son finitos. Bueno, no, números son infinitos. Los números reales son infinitos números. Conjunto que no se puede contar. Tiene infinitos elementos. Entonces, una cosa que tenemos que tener clara es que este axioma, ¿cierto? Que dice, si X es un real, entonces este es positivo y cero es negativo, se le conoce como axioma de tricotomía. Que básicamente te dice cuáles son las posibilidades que tiene un número de ser. Segundo axioma. Si A es un número positivo y B es un número positivo, entonces, si yo tengo dos números positivos, entonces la suma de dos positivos es positivo y la multiplicación de dos positivos también es positivo. Este axioma se conoce como axioma de clausura. Es decir, la multiplicación de dos positivos es positiva y la suma de dos positivos es positiva. ¿Ya? Y esos son todos los axiomas, pues, chicos. En los reales, los axiomas de orden son dos. Y además está toda la batería del cuerpo, los reales, que era lo que nosotros habíamos visto en la primera etapa de nuestro curso. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, vamos a hacer una definición, ¿ya? Y esa definición es la definición de desigualdad. Profe, Ajá. ahí habla solo los reales positivos. ¿Y qué pasa con los negativos? Esos están definidos acá arriba. Si X es positivo, entonces su inverso aditivo es positivo, entonces ahí aparecen los negativos. Ahora los voy a definir. Bueno, gracias. Definición de desigualdad. Entonces, definición. Diremos que A es mayor que B si y solo si la diferencia entre B y A es positiva. Entonces, vamos a decir que A es mayor que B si al restar, perdón, al revés.
No, al revés. Diremos que A es mayor que B si al restar A con B, esa resta es positiva. Caso contrario, diremos que A es menor que B si al restar B con A, el resultado es positivo. Estas son definiciones, chiquillos. Esto, obviamente, al ser definiciones, se asumen como tal. ¿Ok? Entonces, a partir de la idea de desigualdad, yo aquí lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si yo preso posiciones de elementos en una recta numérica, como nosotros trabajamos los reales, se dice que A es mayor que B porque A está más a la derecha que B. ¿Ya? Entonces ahí nosotros estamos diciendo, mira, A es mayor que B porque A está a la derecha que B. Si yo resto A con B, la resta entre estos dos tiene que ser positiva para que A sea mayor que B. En este caso se ve A mayor que B. ¿Por qué? Porque está más a la derecha. Ahora, en el otro caso, pasa lo contrario. Se dice que A, en este caso, es menor que B porque A está a la izquierda de B. Si B se encuentra acá y A se encuentra a su izquierda. ¿Okay? Entonces, en el fondo, las desigualdades marcan una posición. Estoy adelante de, estoy atrás de. ¿Ya? Y como estoy hablando de números positivos y negativos, evidentemente es muy importante establecer que el cero es nuestro centro. ¿Ya? El centro de nuestro conjunto va a ser el cero. Por lo tanto, todo lo voy a comparar con él. Como el cero es el centro, es quien divide a los reales positivos y a los reales negativos, ¿cierto? Entonces, todo lo que yo haga con las desigualdades lo voy a tomar en torno al cero, porque el cero divide esa posición. ¿Ok? Entonces, de estas dos definiciones, podemos decir que X es mayor que 0, sí y solo si la resta entre X y 0 es positiva. Pero como el 0 es neutro de la suma, entonces esto es equivalente a decir que X es mayor que 0, sí y solo si X es un número positivo. Y por lo tanto, en consecuencia, podemos también decir que X es menor que 0, sí y solo si 0 menos X es un real positivo. Es decir, cuando menos X es un real positivo, o también podemos decir que si menos X es un real positivo, X es un real negativo. ¿Ok? Por lo tanto, ahí tenemos la definición de cuál es la idea de ser mayor que 0 y de ser menor que 0. Por lo tanto, si quisiéramos expresar esto, términos bien rudimentarios, ¿cierto? Partiendo desde la base lo más elemental posible, es que si yo tengo de centro al 0, entonces acá, si X se encuentra en este lado, decimos que X está a la derecha del 0 y por lo tanto es positivo. Ahora, si ese X se encuentra a la izquierda del 0, entonces vamos a decir que X es negativo. ¿Ya? Entonces aquí X se encuentra en los números negativos, y aquí X se encuentra en los números positivos. ¿Ya? Está de más decir también que el conjunto de los números reales va a ser los reales negativos, le agregamos el elemento 0 y le agregamos los reales positivos. ¿Cierto? Entonces todo el conjunto de los números reales se puede dividir en tres partes fundamentales. Los negativos, los positivos, y le incluimos el centro de nuestro conjunto, que en este caso sería el 0. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe.
Profe, Genial. Ajá. no entendí lo del x negativo. ¿Por qué se escribe de esa manera? No podría escribirse solamente x menos 0. Al final igual va a quedar negativo. Es que yo tengo que definir el conjunto de los negativos primero. Acá lo decimos. Si x es negativo, menos x es positivo. ¿Ya? Porque el axioma solamente trabaja con elementos positivos. Y después empezamos a definir la idea de negativo con los inversos aditivos. ¿Ya? Ah, vale, vale. ¿Ya? Pero es solo eso. O sea, de hecho aquí decimos, bueno, si menos x es positivo, entonces x tiene que ser negativo de acuerdo a la ley de los signos. Entonces aquí ya por primera vez aparece R menos. ¿Ya? Profe, Entonces ¿qué nos significa eso que puso ahí? Real es igual a real es negativo. unión el 0, unión R más. ¿Sí? Ah, ya, ok. Gracias. Entonces, entendido esto, es que ya tenemos una idea de orden, es decir, de dónde se encuentran los elementos, si adelante del 0, si detrás del 0, todo eso. Entonces, podríamos definir, de hecho, en forma de conjunto, ¿ya? En forma de conjunto, nosotros podemos decir que R más va a ser el conjunto de todos los elementos que se encuentran en el conjunto de los números reales, tal que todos los elementos que están ahí son mayores que 0. De hecho, más adelante vamos a hablarlo, lo podemos también definir en forma de intervalo. R menos van a ser todos los elementos reales tal que X es negativo, o sea, está a la izquierda del 0. ¿Ya? Y el conjunto 0 lo podemos definir como todos los X en R, tal que X es exactamente igual a 0. ¿Ya? Entonces la unión, al juntar esos tres conjuntos, tenemos todo el conjunto de los reales. ¿Ya? Bien. Entonces, ya tenemos definidas algunas cosas. Fíjense, definimos la idea de mayor, la idea de menor, ¿cierto? La idea de mayor que 0, la idea de menor que 0. Y ahora vamos a definir las desigualdades que se conocen como mixtas. ¿Ya? Desigualdades mixtas. Entonces, diremos que A es mayor o igual que B. Fíjense, ahí apareció la igualdad también. Mayor o igual, sí, solo sí, A es mayor que B o A es igual a B. O sea, A es mayor o igual que B siempre que se cumplan estas dos cosas, una y solo una de estas dos cosas. O es mayor o es igual. Yo no puedo ser mayor y igual al mismo tiempo. O soy mayor o soy igual. Y acuérdense en la lógica, ¿cuándo este conector era verdadero? ¿Cuándo era verdadera la disyunción lógica, chiquillos? ¿Cuando vieron lógica en álgebra? Uno ¿Cuándo? nomás tenía que ser. Claro, ¿cierto? P o Q era verdadero cuando P era verdadero o Q era verdadero, ¿cierto? Sí. Bueno, acá pasa lo mismo. La desigualdad, mayor o igual, es real, es verdadera, si se cumple una y solo una de estas dos condiciones. Esta es verdadera o esta es verdadera. O sea, puedo ser mayor que B o puedo ser igual a B. En forma simultánea, similar, podemos decir que A es menor o igual que B, entonces sí, solo sí. A es menor que B o A es igual. ¿Ya? ¿Me siguen hasta acá, cierto, chiquillos?
Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, entendemos la noción de posición. Cuando es mayor que un número, cuando es menor que un número, cuando es igual que un número, cuando es mayor o igual que un número, cuando es menor o igual que un número, cuando es mayor que 0 y cuando es menor que 0. ¿Ya? Esa es la base. Y desde esa base aparecen propiedades. Entonces, las desigualdades, poseen propiedades. ¿Y cuáles son esas propiedades? A. Si yo tengo un A menor que B, ¿ya? De hecho le voy a poner la igualdad para generalizar. Si A es menor o igual que B, entonces yo a la desigualdad le puedo sumar o restar cosas y la desigualdad se va a conservar. Es decir, si yo tengo una desigualdad y le sumo o le resto cosas a ambos lados, la desigualdad se mantiene. El sentido de la desigualdad no cambia. Si yo tengo una desigualdad y le multiplico un número positivo, ¿no? Tengo un número positivo, y se lo quiero multiplicar esa desigualdad, entonces la desigualdad mantiene su sentido, es decir, A por C menor o igual a B por C. Mantengo el sentido cuando multiplico por números positivos. Sin embargo, si yo tengo una desigualdad y le multiplico un número negativo, ¿ya? Típicamente cuando uno resolvía ecuaciones, de repente multiplicaba por -1, y cambiaban todos los signos. Bueno, acá pasa lo siguiente. Si yo tengo una desigualdad y multiplico esta desigualdad por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. En vez de ser menor o igual, mayor o igual. ¿Ok? El típico caso ¿ya? El caso típico era que si A era menor o igual que B, entonces menos A es mayor o igual que menos B. Uno típicamente multiplica por -1 y la desigualdad cambia de sí. Esto típicamente se hace. Sí. Todo número al cuadrado, independiente de la naturaleza que sea, es siempre mayor o igual a 0. ¿Ya? Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser 0. O sea, todo número al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. En particular, Profe, ¿qué significa ese símbolo? ¿Como la A invertida? este es para todo. Para todo, ok. Para todo. ¿Ya? En particular, A cuadrado es igual a 0 si y solamente si el número A es 0. ¿Ya? Ok. Profe, ¿Sí? ¿el, Dime. el C es factor común o puede ser dos números distintos? No, pues, C, el mismo C. Si Ah, yo ok. multiplico una desigualdad, multiplico por lo mismo ambos lados. ¿Ya? E. Entonces, todo número al cuadrado mayor o igual a 0, en particular, ese número es 0 solamente cuando el numerito sí es igual a 0. ¿Ok? Si 0
menor que A, menor o igual que B, entonces, si yo elevo a una potencia negativa, a la menos 1 va a ser mayor o igual ahora que B a la menos 1 y eso va a seguir siendo positivo. Es decir, si yo elevo una potencia negativa, ¿ya? Si yo tengo una desigualdad en una orientación y la elevo a una potencia negativa, esta también cambia de signo. ¿Ok? Una cosa importante también es indicar esto. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. ¿Ya? Esto se conoce como transitividad. ¿Ya? Esa es la famosa transitividad. ¿Ok? Y básicamente, con esto que estamos observando acá, estas son como las típicas propiedades de las desigualdades en verdad. Son Profe, las- Sí, sí. una pregunta, ahí en el E, entonces está indicando que o sea, A y B son números negativos en el principio, ¿verdad? No, pues positivo, porque el cero está a la izquierda. Ah, ok, ok. Sí, cero menor que A. O sea, el cero es menor que A. Entonces A es mayor que cero. Ah, Por lo ya, ahí tanto, sí. Ok, estaba confundido. ya, súper. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Y estas son las típicas propiedades de las desigualdades que nosotros eventualmente utilizamos y conocemos para el curso. ¿Ya? Y con esto nosotros vamos a trabajar y nos vamos a defender súper bien. ¿Ya? Sin embargo, Profe, sí, sí, dime. en la E, ¿puede ser cualquier número el que está elevado o solamente con uno? Que no puede ser cualquier número. Pero acá lo hice con el caso particular de menos uno porque es lo que típicamente se usa. ¿Ya? Otra cosa, me acordé de repente. Si 0 menor que A, menor o igual que B, entonces si yo elevo al cuadrado, te queda A cuadrado menor o igual que B cuadrado. O sea, yo una desigualdad la puedo elevar al cuadrado y va a mantener su orden. No se va a invertir. Lo mismo pasa con las raíces. Yo tengo 0 menor que A, menor o igual que B, entonces raíz de A va a seguir siendo menor o igual que la raíz de B. ¿Ya? Todas estas propiedades que ustedes están viendo aquí se pueden demostrar, ya utilizando los axiomas y todo lo que tú quieras. Pero insisto, no es el objetivo del curso. Nosotros vamos a trabajar con estas propiedades. Bien. ¿Estamos claros hasta aquí, cierto, chiquillos? Profe, a mí me queda una duda en el E. Básicamente lo que está diciendo es que si A es mayor que 0 y B es mayor o igual a la menos 1 sería 1 partido A, ¿verdad? Sí, Claro, 1 partido A es mayor que, que 1 partido B. Eso es, básicamente. eso es. Esto, eso. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. Gracias, profe. Ok. Entonces, a partir de estas propiedades, nosotros igual podemos hablar de algunas cositas que son importantes desde el punto de vista del trabajo que nosotros vamos a hacer con las desigualdades. Hay muchas más propiedades, por supuesto, de las desigualdades, pero a nosotros nos interesan estas. En particular, quiero comentarles que lo que vamos a hacer ahora es básicamente definir la idea de conjunto y la noción de intervalo. ¿Ya? Y como ustedes no vieron teoría de conjunto en álgebra, vamos a definir las nociones básicas de la teoría de conjuntos, pero que necesitamos nosotros en cálculo. O sea, no voy a entrar mucho en detalles al respecto de eso. Entonces les vamos a poner acá nociones básicas de teoría de conjuntos.
¿Ya? Esto normalmente se ve en álgebra con detalle. ¿Ya? Pero nosotros no, como ustedes no lo han visto, entonces yo necesito que algo sepan o que algo conozcan de la teoría de conjuntos. Entonces, a ver, para nosotros, como estamos trabajando en cálculo en una variable real, vamos a definir un conjunto que los contiene a todos. ¿Ya? A ese conjunto le vamos a llamar universo, que es un conjunto que contiene a todos los conjuntos. En este caso, ese universo va a ser el conjunto de los reales, ¿cierto? Que es el conjunto más grande que podemos trabajar. Vamos a definir otro conjunto que es el conjunto vacío. Y este conjunto vacío no tiene elementos. ¿Ya? Conjunto vacío es un conjunto que no tiene ningún elemento. ¿Ok? ¿Me siguen hasta aquí, cierto? La idea. Sí, Ya, entonces tenemos un conjunto que lo tiene todo y tenemos otro conjunto que no tiene nada. ¿Ya? Todos los demás conjuntos van a ser denotados por letras mayúsculas. Los conjuntos son denotados por letras mayúsculas. ¿Ya? Entonces los conjuntos en general son denotados con letras mayúsculas. Están todos dentro del universo. ¿Ya? Entonces existen elementos. Así como en la lógica estaban los conectores lógicos, en conjuntos también hay conectores que conectan justamente conjuntos, que son bolsas de elementos básicamente. Entonces, vamos a hablar de eso. Entonces, primero, vamos a hablar de la unión. La unión se designa por una letra U y esto se parece al O de la lógica. Ustedes en la lógica vieron este conjunto, este conector, ¿cierto? El O. Sí, Sí, profe. profe. Entonces, sean A, B conjuntos. Diremos que A está unido con B, A unión B, sí, solo sí. Son todo el conjunto de los elementos que están en el universo, ¿ya? Conjunto universo, tal que X se encuentra en A o X se encuentra en B. Fíjense que hay una estrecha relación, porque la unión de conjuntos se relaciona a través del O. Se tiene la misma propiedad, porque de hecho la definición de unión aparece el O. Entonces, ¿qué es básicamente eso? Yo tengo dos conjuntos A y B. Este diagrama se llama diagrama de Venn. A, B, conoce como diagrama de Venn. ¿Ya? Entonces la unión básicamente es juntar estas dos bolsitas y dejarlo todo en una bolsa más grande. Entonces, en la unión, todos los elementos de A y todos los elementos de B son considerados. ¿Cómo sumar? Si la bolsa la bolsa de los elementos de A tiene 30 elementos y la bolsa de los elementos de B tiene 50 elementos, entonces en total A unión B tiene 80 elementos. Estamos los elementos de A con los elementos. Por supuesto, sin repetir. ¿Se entiende la idea o no? sí se entiende, profe. Ya. La intersección ¿ya? La intersección de elementos
Se define, el símbolo es como una U al revés, y este se relaciona con la conjunción lógica. Es decir, A se intersecta con B, A intersección B es el conjunto de todos los elementos que están en el conjunto universo, tal que X se encuentra en A y X se encuentra en B. Entonces, nuevamente lo mismo. La intersección está directamente relacionada con la conjunción lógica, con el I. Y si nosotros quisiéramos eventualmente dibujarlo, tendríamos una cosa así. Yo tengo el conjunto A, tengo el conjunto B, y la intersección es lo que se encuentra simultáneamente en ambos conjuntos. Entonces los elementos están tanto en A como en B. ¿Me siguen la idea? Tercero, ¿Cuál sería la diferencia con respecto al anterior, profe? en el anterior están en uno o en el otro. Por lo tanto, los cuento, los junto todos. En cambio, en la intersección, solamente considero los elementos comunes entre A y B. Ah, ok, gracias. Los elementos que tienen común. Tercero, complemento. El complemento se designa así. ¿Ya? Entonces, el complemento de un conjunto corresponden a los X que están en el conjunto universo, tal que X no se encuentra en ese conjunto A. Es decir, son todos los elementos que no están dentro de A, que están fuera de A. Entonces, si nosotros dibujamos esto, tenemos nuestro conjunto universo, tenemos nuestro conjunto A, entonces el complemento es todo lo que se encuentra fuera de A. Lo voy a pintar así nomás, perder tanto tiempo. Todos los elementos que se encuentran fuera de A. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Y finalmente la diferencia es como una resta, ¿no? La diferencia entre los conjuntos son todos los X que están en el universo, tal que X se encuentra en A, pero no se encuentran. O sea, está dentro de A, pero no está dentro de B. Entonces, ¿cómo queda eso? Tengo mi conjunto A, tengo mi conjunto B, conjunto A, conjunto B, verso. Está dentro de A, pero no está dentro de B. O sea que A menos B sería esta parte. Se encuentra dentro de A, pero no está dentro de B. ¿Me siguen? Sí, profe.
Otra cosa que podemos hablar es la idea de subconjunto, que también se utiliza los reales. El subconjunto normalmente se denota así. Es una C para allá, es una C para acá, puede ser con igualdad, puede ser con igualdad para el otro lado. ¿Ya? Bueno, se dice que un conjunto es subconjunto de otro cuando está dentro. ¿Ya? Entonces, diremos que A es subconjunto de B si A está dentro de B. ¿Ya? Eso significa A se encuentra dentro de B. Entonces, ¿cómo se define? Como todos los X en el conjunto universo, tal que si X está en A, entonces necesariamente X tiene que estar. ¿Ya? Entonces, el subconjunto se relaciona con el implica. Es decir, yo tengo un conjunto B grande, tengo un conjunto A que está dentro de B. Este sería B, este sería A, este sería mi conjunto. Entonces, todos los elementos de A están dentro del elemento de B. ¿Se entiende? Profe, no entendí lo que está en paréntesis al lado de subconjunto. Esto. No, lo que está arriba. Eso. Ah, esto. No, es que te lo pueden orientar para acá, puede ser para allá, puede ser para acá con el igual, puede ser para allá con el igual. Los iguales, ¿qué es lo que significa? Que el conjunto A podría eventualmente ser el mismo que el conjunto B. ¿Ya? Esto es como el mayor, este es el menor, este vendría siendo el mayor o igual, este sería como el menor o igual, por decirlo así. ¿Sí? Solo eso. ¿Ya? Pero eso en Entonces, ¿solo ¿sí? toma los valores de A o los de B igual? No, po. No es que los tome, sino que se dice que A es un conjunto de B cuando todos los elementos de A están dentro de B. Si yo dijera esto al revés, yo podría decir, mira, A subconjunto de B es lo mismo que decir que B contiene a A. ¿Cachai? Es lo mismo. Solamente la orientación. Fíjate, esta C se abre hacia B. Esta C se abre hacia B. ¿Cachai? ¿Cuál es el elemento Ah, que ok. está contenido? El que está detrás de la U, de la C, por decirlo así, ¿no? Entonces yo aquí puedo decir A es un conjunto y puede ser el mismo o yo lo puedo escribir así también. ¿Cachai? Es solo la orientación. ¿Entienden? Sí, profe. Pero lo importante es entender que donde le da la espalda a la C, ese es el conjunto más chico. Y a donde se abre la C, ese es el conjunto más. Ya, por ejemplo, cualquier conjunto, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es decir, R más es subconjunto de R. ¿Sí o no? Sí, Sí, porque resulta que todo real positivo es un real. Pero no todo real es real positivo. Entonces eso significa que hay elementos de R que están fuera de este conjunto. Todo real negativo está dentro de R. ¿Sí? Ahora, si yo junto los reales positivos con los reales negativos, R más unión R menos también están dentro de R, ¿o no? ¿Sí o no? sí. Ya. ¿Y por qué no le puse el igual acá abajo?
¿Falta algún elemento para que esté el igual? Falta el 0, ¿no? Falta el 0. O sea, yo podría decir R más unión el 0 unión R menos. Ahí, perdón, ese paréntesis para abajo. Ahí sí. Es subconjunto de R y podría ser eventualmente el mismo conjunto. ¿Sí? Ahí tienen algunos ejemplos. Ya. Ok. Entonces, eso es todo lo que necesitamos de conjunto, en verdad. Saber la definición, lo que es un conjunto, lo que es una diferencia, lo que es un complemento, una unión y una intersección. Eso es todo lo que necesitamos. Ahora, dentro de los conjuntos que nosotros vamos a trabajar, siempre vamos a trabajar con los números reales. Entonces, nosotros dijimos que nuestro universo es R. ¿Sí o no? Ese es nuestro universo. Y R se puede representar en una recta. ¿Cachai? Por supuesto, los elementos que están muy hacia la derecha, para allá se va a hablar que se encuentra el más infinito, ¿cierto? No es que sea un número, sino que son números positivos muy, muy grandes. Y hacia el lado izquierdo, muy hacia la izquierda, vamos a tener los menos infinitos. Es decir, números que son gigantescos, pero negativos. Y en el centro de esto se va a encontrar el cero. ¿Cierto? Entonces, este es nuestro universo. Y nuestro universo lo podemos representar a través de una recta. Ahora, yo podría sacar pedacitos de esa recta. Por ejemplo, ese pedacito. Y ese pedacito, podríamos decirle, mire, ¿sabe qué? Este pedacito parte en A y termina en B. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo representar ese pedacito de la recta? Entonces ahí es donde nace la idea de intervalo. ¿Ya? Un intervalo es un subconjunto de R, es decir, es un pedacito de la recta que está dentro de la recta más grande, que en este caso son los reales. ¿Se entiende la idea, no? Sí, profe. Ya, genial. Entonces ahora vamos a hablar de los intervalos. ¿Ya? ¿Cuáles son los intervalos? Primero vamos a hablar de los intervalos acotados. ¿Cuáles son los intervalos acotados? Son intervalos que tienen barreras por la izquierda y por la derecha. ¿Ya? Por izquierda y por derecha. ¿Ya? Entonces, estos intervalos acotados tienen barreras, como les digo, por izquierda y por derecha. Entonces vamos a definir cada uno de ellos, los vamos a graficar y vamos a ver. Entonces, el primero, intervalo abierto AB. También se puede escribir como con paréntesis redondo. ¿Va? Yo suelo usar esta notación porque esta se confunde con la de par ordenado. Cuando uno trabajaba con funciones, ¿cierto? O con geometría analítica, uno trabajaba con esto de círculos. Pero también en algunos libros se utiliza bastante en círculo el intervalo abierto. Aunque esta es la notación clásica, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa esto? El intervalo abierto AB son todos los X que están en los reales, tal que X es mayor estricto que A y es menor estricto que B. Es decir, soy mayor que A y a la vez soy menor que B. Entonces, si yo quiero representar eso, en la recta real sería lo siguiente. Y de hecho se representa de esta manera. Yo dibujo el A la izquierda, el B a la derecha. Como acá tengo intervalos abiertos por los dos extremos,
a los abiertos se les dibuja con una bolita blanca. Y luego hacemos la línea y ahí tendríamos entonces nuestro intervalo AB. Corresponde a todo esto que ustedes están viendo. Profe, ¿y ese intervalo abierto incluye A y B? No, Ok, los intervalos abiertos no incluyen. Por eso aquí es mayor, ok. mayor, ¿cierto? A es menor que X, es menor que B, Claro. ¿cierto? No está al igual. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, cuando yo tengo la bolita blanca, fíjense, bolitas blancas, desigualdad de sin el igual, entonces estamos hablando de intervalos abiertos. Ahora vamos a hablar de intervalos cerrados. AB. El intervalo cerrado AB son todos los X en R, tal que X es mayor o igual que A y menor o igual que B. Entonces su representación es la misma, con la diferencia de que esas bolitas en vez de ir blancas van a ir pintadas. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos lo siguiente, que acá estará A, por allá estará B. Estas bolitas ahora van a ir pintadas. Entonces, X se encuentra en alguna parte de esta recta entre ahí. Aquí sí incluimos a A y también incluimos a B. ¿Ya? Y así como pueden estar los dos extremos abiertos, los dos extremos cerrados, también podemos tener un lado abierto y el otro cerrado y viceversa. O sea, podríamos perfectamente decir intervalo abierto en A y cerrado en B. Eso sería, son todos los X en R tal que X está abierto por la izquierda y está cerrado por la derecha. Entonces, el dibujo, ¿cómo quedaría? Bolita blanca por el lado izquierdo, bolita pintada por el lado derecho. ¿Ya? Entonces tendríamos A y B, bolita blanca aquí, bolita pintada acá. ¿Me van siguiendo en la anotación? Sí, Notar también que el lado abierto se puede escribir con corchete redondo. Ustedes en la bibliografía también lo pueden encontrar así. Pero el corchete cerrado siempre va así. Ya, el abierto es el único que se escribe como con forma redonda. Y por otro lado, también tenemos el intervalo abierto por la derecha y cerrado por la izquierda. ¿Sí? AB. X en R. X está cerrado por la izquierda, está abierto por la derecha. Pues acá lo mismo. Pintado aquí, blanco acá. Entonces, ¿me siguen? Sí, profe. Así como
tenemos los intervalos, ¿cierto? Bueno, además decir que aquí también yo podría escribirlo así. Así como yo tengo estos intervalos que son acotados, es decir, tienen barreras por la izquierda y por derecha, están los intervalos no acotados, que son aquellos que les falta una barrera. ¿Ya? Son aquellos intervalos donde le falta una barrera, ya sea por izquierda o por derecha, y pueden ir abiertos por la izquierda y abiertos por la derecha. Entonces, podríamos definir este intervalo de a más infinito, que sería todos los x en R, tal que x es mayor o igual que a, más grande o igual que a. El igual, porque está cerrado por la izquierda, ¿cierto? Está cerrado por el valor de a. Entonces, ¿cómo se representa esto? Tendríamos bolita negra en a, y esto se va hacia la derecha, porque se va hacia más infinito. ¿Ya? Entonces, esto se puede representar en la recta de esta forma. Bueno, podría ser abierto también. Ya, ojo, esto también se puede representar así. ¿Ya? Podría ser abierto. O así. Profe, Lo mismo. ahí en la recta a la derecha debería ir un más infinito, ¿o no? No, no necesariamente. No necesariamente. Se subentiende que hacia la derecha es más infinito. Ah, ok. ¿Ya? Podría darse esto. X en R, tal que X es mayor estricto que A. Sí, esto es sella y tal. ¿Ya? Pero ahora la bolita va blanca, ¿cierto? Sí. Es importante que entiendan esa simbología porque después se va a usar mucho. Ya, pues uno llega y expresa, entonces es súper importante que entiendan eso. Bueno, así como podrían ir abiertos, ¿cierto? Por la derecha, también podrían ir abiertos sin límites por la izquierda. Entonces, podríamos eventualmente expresar lo siguiente. Menos infinito hacia cerrado, hacia atrás. Serían todos los x en R, tal que x es menor o igual que a, porque está cerrado por la derecha. Si son los elementos que están detrás de a. ¿Ya? Esto también se puede escribir de esta forma. ¿Y cómo se grafica o cómo se expresa eso? Dibujan A, bolita negra para A, de ahí hacia la izquierda. ¿Me siguen? Y así como puede ir cerrado, también puede ir abierto. ¿Cierto?
sea, podría ser el menos infinito hasta A, lo cual también se puede expresar con intervalos en forma redonda, límites redondos, que sería todos los X en R, tal que X es menor estricto que A. Entonces, en definitiva, tendríamos ¿sí? Bolita blanca ahora para A. Tendríamos ¿ya, chiquillos? ¿Me siguen? Sí. Ya. Tenemos herramientas suficientes, ¿ya? Tenemos herramientas suficientes para iniciar el estudio de desigualdades. ¿Ya? Nosotros ya hemos visto propiedades de las desigualdades, vimos los intervalos, vimos las nociones básicas de la teoría de conjuntos. Entonces ya podemos ir resolviendo inecuaciones. ¿Ya? Sin embargo, antes de iniciar con eso, lo que me gustaría señalar es lo siguiente. ¿Se acuerdan que hicimos todo un estudio de la expresión cuadrática? ¿Cierto? Cuando me refiero a la expresión cuadrática, me refiero a la ecuación de segundo grado, ax cuadrado más bx más c. ¿Se acuerdan? Que vimos el tema del discriminante, vimos el tema de las soluciones, la naturaleza de las soluciones, bueno, todo eso. Y además, en alguna parte más arriba de todo lo que hemos hablado, también comentamos que todo número al cuadrado es siempre mayor o igual a 0. Entonces quiero hacer una pequeña observación respecto a las expresiones cuadráticas antes de empezar con ejercicio, porque en el fondo tenemos la posibilidad de hacer ejercicios, que yo la clase del sábado voy a ejercitar todo inecuaciones, todo desigualdades, y ahí voy a enseñar toda la parte que viene ahora, ya que cómo se trabajan estas propiedades que estamos viendo ahora. Entonces, una observación que quiero hacer es la siguiente. Observación. Sabemos que para cualquier valor de x en R, x cuadrado es siempre mayor o igual a 0. Luego, toda expresión de la forma P de x igual a x cuadrado más a cuadrado es siempre positiva. Es decir, x cuadrado más a cuadrado es siempre mayor que 0. Para cualquier par de valores a y x en R. ¿Ya? Entonces, expresiones que son siempre positivas. Ejemplo de esto. Lo vamos a usar bastante en la próxima clase. X cuadrado más 1, 2x cuadrado más 3, 3x cuadrado más 1 medio. Todas esas expresiones son siempre positivas. X menos 2 al cuadrado más 4. Se fijan que todas ellas que les estoy mostrando aquí son todas del mismo estilo. X cuadrado más raíz de 2, X más pi, X cuadrado más pi. Fíjense, un cuadrado sumado a una constante. Un cuadrado sumado a una constante. Un cuadrado sumado a una constante. O sea, todas estas expresiones son todas positivas. ¿Se dan cuenta, no?
Y eso tiene que ver con el axioma de clausura. Si yo tengo un número positivo y tengo otro número positivo, al sumarlos, la suma sigue siendo positiva. ¿Estamos de acuerdo, cierto? ¿Sí? De nuevo, profe, ¿lo puedo repetir? ¿Cómo? Sí, lo puede repetir. Ya. Lo que estaba diciendo es que si yo tengo un número al cuadrado, ese número es siempre positivo. Si yo sumo dos números positivos, el resultado va a seguir siendo positivo. Por lo tanto, toda expresión de esta forma, x cuadrado más a cuadrado, es siempre positivo. Por ejemplo, x cuadrado más 1, positivo, positivo. Al sumarlos, sigue siendo positivo. El 2, el x cuadrado, positivo. El 3, positivo. Al sumarlos, sigue siendo positivo. A eso me refiero. ¿Sí? Y ahora sí, profe, gracias. Profe, ¿Sí? ¿por qué no se trabaja con el x cuadrado más bx más c? Para allá voy. Allá quiero ir. ¿Ya? Paciencia. Ahora mismo quiero justamente hacer un comentario respecto a la expresión completa. Bueno, ¿y qué sucede? Justamente lo que preguntaba Joaquín. ¿Y qué sucede con expresiones del tipo p de x igual a x cuadrado más bx más c? Entonces aquí vamos a definir un teorema. Sea p de x igual a ax cuadrado más bx más c. Con discriminante p cuadrado menos 4c. O sea, estamos combinando la materia que vimos de cuadrática de la última clase, ¿cierto? Con lo que estoy comentando ahora. Entonces, sea un polinomio cuadrático con ese discriminante. Entonces, aquí pasan dos cosas importantes. Si el discriminante es negativo, o sea, si el discriminante de este polinomio es negativo y el a es siempre positivo, o sea, si pasan esas dos cosas en forma simultánea, discriminante negativo y a positivo, entonces el polinomio ax cuadrado más bx más c es siempre positivo, da lo mismo el valor de x que tome en los reales. ¿Ya? Este teorema, chiquillos, grábense. ¿Ya? Este teorema, grábense. Yo, para ir cerrando, digamos, la clase teórica de hoy, porque la clase práctica va a ser el sábado, ¿ya? Voy a hacer la demostración para que vean que esto que acabo de señalar tiene directa relación con lo que acabamos de decir aquí. Si yo tengo un número al cuadrado y es positivo, entonces la suma de dos cuadráticos siempre es positiva. Fíjense bien. La suma de dos positivos es positiva. Vamos a hacer la demostración. Demostración. Miren, P es ax cuadrado más bx más c. Yo voy a factorizar por a x cuadrado más b partido ax más c partido a. ¿Por qué quedó eso? Si usted multiplica el a por este, le queda eso. Si usted multiplica a por b partido por ax, le queda eso. Si usted multiplica esto por esto, le queda eso. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Sí. Ya. Sí. Entonces, la técnica que vamos a utilizar es la de completación de cuadrados. Entonces, observe. Acordémonos de la clase de completación de cuadrados. Aquí está el a cuadrado y acá está el 2ab. Entonces, si nosotros observamos bien, para saber que tengo que sumar y restar, ¿cierto? Nosotros decimos, mira, a
de la primera decimos que A es igual a X y que 2AB es igual a B partido por A. Entonces, como A vale X, bueno, se me olvidaba el X ahí. Como A vale X, entonces usted dice 2XB es igual a B partido a X. ¿Cierto? Pasa dividiendo el 2 y la X y ahí sabe quién es B. B, ¿se acuerdan que era B sobre 2A? ¿Cierto? ¿Se acuerdan de ese de esa parte cuando la demostramos en clase? Sí, profe. Entonces, para poder armarnos el cuadrado de binomio, lo que nos está faltando es sumar y restar B cuadrado. Entonces, miren lo que va a quedar. Nos queda P de X a X cuadrado más B partido a X más B cuadrado partido por 4 cuadrado. Fíjense que yo elevé al cuadrado. Al tiro estoy sumando B cuadrado, pero además estoy aplicando la potencia al tiro. Menos B cuadrado sobre 4 cuadrado más C partido por A. ¿Ya? Lo único que hice aquí, fíjense, esto de acá, es B sobre 2A al cuadrado. Y aquí tengo el otro, que es B sobre 2A al cuadrado. Y eso nos da como resultado esto que está acá y esto que está acá. ¿Cierto? Sí. Entonces, notamos que estos tres numeritos que están aquí son justamente un cuadrado de binomio. ¿Ya? Y lo vamos a escribir como tal. Entonces te queda P igual a B, perdón, X más B partido por 2A al cuadrado. Y aquí vamos a hacer la suma de fracciones. 4A cuadrado. Entonces aquí te queda 4AC menos B cuadrado. ¿Qué hicimos ahí? Esto de aquí es la suma de fracciones. ¿Ya? Entonces, recordemos que en el enunciado del teorema dijimos, mira, nosotros definimos el discriminante como B cuadrado menos 4AC. Entonces, si el discriminante de la ecuación es B cuadrado menos 4AC, entonces 4AC menos B cuadrado, que es el inverso multiplicativo, va a ser igual a menos delta. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, que sería lo mismo como multiplicarlo por menos 1, ¿no? Claro, ¿cierto? ¿Sí? ¿Eso para qué? Para reemplazar justamente esto que está acá. Entonces nos queda lo siguiente. P queda A, X más B partido por 2A al cuadrado, más menos delta, lo voy a dejar así, partido por 4 al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo voy a multiplicar por A. Yo acá tengo un binomio. Entonces, este A va a multiplicar aquí y va a multiplicar allá. Y nos va a quedar así. P de X igual a X más B sobre 2A al cuadrado, más A por menos delta, dividido en 4A cuadrado. Simplificamos aquí. ¿Y qué quedó al final de todo este álgebra? P es igual a X más B sobre 2A al cuadrado, más menos delta dividido en 4A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, aquí viene el trabajo algebraico, ya está hecho, ahora viene el análisis. Fíjense arriba, si el discriminante es negativo y A es positivo, o sea, si delta es negativo y A es positivo, entonces vamos para abajo. A ver. Todo número al cuadrado es mayor o igual a 0. Nos dijeron en algún minuto que A es positivo. Entonces lo primero que podemos notar es lo siguiente.
A es mayor que 0 y X más B partido por 2A al cuadrado es mayor o igual a 0 por estar al cuadrado. ¿Se entiende, no? Como esta cuestión está al cuadrado, es mayor o igual a 0. Y el A positivo. Si yo los multiplico, si yo multiplico dos números positivos, el resultado, ¿cómo va a ser? Positivo. Positivo. Perfecto. Listo. Por otro lado, A mayor que 0 y delta negativo. Si yo multiplico por -1 esta desigualdad, por las propiedades que vimos, la desigualdad se invierte. Entonces te queda que menos delta es positivo. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Sí. Entonces, si yo tengo un número positivo y otro número positivo, la división entre un número positivo y otro positivo, ¿cómo es? Si yo divido dos positivos, el resultado de la división, ¿cómo va a ser? Positivo. Positivo. Perfecto. Entonces, quiero que observen algo. Este término es positivo, que viene siendo la primera parte de P. Este otro término es positivo, que viene siendo la segunda parte de P. Los vamos a sumar. Los dos son positivos. Entonces, ¿qué debería pasar con P? ¿Cómo debería ser P si es la suma de dos elementos positivos? Es un número positivo. Positivo. Y ahí está demostrado. ¿Se dan cuenta? Eso implica entonces que P es mayor que 0 para cualquier valor de X en R. Entonces, si se dan cuenta, si el discriminante efectivamente es negativo y el A, el coeficiente cuadrático, o sea, que el numerito que acompaña X cuadrado, es positivo, entonces P sin ningún asco podemos decir que P es positivo. Y aquí tienen la demostración mediante completación de cuadrados y los teoremas y axiomas que anunciamos en la clase de hoy. ¿Se entendió, chiquillo? Sí, profe, vamos a ver cómo se aplica esto en el ejercicio del sábado. Exactamente. Exactamente. Los A ver si ejercicios del sábado vamos a aplicar todas estas cosas. bacán. Gracias, profe.